Durante más de 2000 años, la figura de Jesús de Nazaret ha sido uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. Millones lo veneran como el Hijo de Dios, otros lo ven como un revolucionario espiritual, y algunos simplemente como un sabio profeta. Sin embargo, más allá de lo que se predica en iglesias o se relata en los textos tradicionales, existe una dimensión más profunda, humana y poderosa sobre su vida que rara vez se explora. Esta es la historia jamás contada, aquella que va más allá de los dogmas, para revelar el verdadero rostro de un hombre que cambió al mundo para siempre. Jesús nació en circunstancias humildes, en un pequeño pueblo llamado Belén, en medio de un contexto político tenso y bajo la ocupación del Imperio Romano. No nació en un palacio, ni fue recibido como un rey. Su madre, María, y su padre terrenal, José, apenas eran conocidos. La familia era pobre, sencilla y profundamente creyente. Esta humildad marcaría toda su existencia. Desde niño, Jesús mostró una sensibilidad fuera de lo común. No era como los demás. Mientras otros jugaban, él reflexionaba. Cuando tenía apenas 12 años ya discutía con maestros religiosos en el templo, demostrando una comprensión de las escrituras que asombraba incluso a los sabios más respetados de la época. Pero fue su juventud y adultez temprana lo que muchos ignoran. Durante años, Jesús vivió como un ciudadano común, posiblemente trabajando como carpintero, oficio que aprendió de José. Se enfrentó a los mismos desafíos cotidianos que cualquier otro joven de su tiempo. Experimentó el cansancio, la frustración, las dudas. Esta etapa de su vida es muchas veces olvidada, pero es precisamente ahí donde se forja su carácter. No era un ser ajeno al dolor humano. Lo conocía de cerca. Su transformación pública comenzó alrededor de los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, algo cambió. No fue un espectáculo grandioso, sino un acto silencioso, cargado de significado espiritual. Tras su bautismo, Jesús se retiró al desierto por 40 días. En soledad absoluta, enfrentó tentaciones, luchas internas y visiones. Esta experiencia no fue solo una prueba, sino una purificación. Un momento de preparación para lo que vendría en el inicio de un camino que lo llevaría a revolucionar la historia. Cuando regresó del desierto, comenzó a predicar, pero no lo hizo desde templos ni desde posiciones de poder. Caminaba entre la gente común, campesinos, pescadores, mujeres marginadas, enfermos, pobres y pecadores. Su mensaje era simple, pero profundamente transformador. Amor, perdón, humildad, justicia. Enseñaba que el reino de Dios no era un lugar lejano, sino una experiencia viva que comienza en el corazón de cada persona. En Jesús rompía reglas, no porque fuera un rebelde sin causa, sino porque entendía que muchas de las estructuras religiosas de su tiempo habían perdido su propósito. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos, defendió a los oprimidos y proclamó que Dios no buscaba sacrificios, sino compasión. Una de las razones por las que Jesús causó tanto escándalo fue precisamente porque hablaba con autoridad, pero desde el servicio. No imponía miedo, ofrecía consuelo. No exigía ritos vacíos, proponía una conexión viva con Dios. Entre los momentos más poderosos de su ministerio están los milagros. No eran actos para demostrar poder, sino gestos de amor. Sanó a ciegos, leprosos, paralíticos, resucitó muertos. Pero siempre lo hizo con discreción, muchas veces pidiendo que no se lo contaran a nadie. Su intención nunca fue ser una celebridad espiritual, sino despertar la fe en el corazón de las personas. Cada milagro tenía una enseñanza oculta. La fe es capaz de mover montañas, el amor cura, y todos somos dignos de compasión. Uno de los aspectos menos comprendidos de Jesús fue su forma de incluir a quienes la sociedad excluía. Hablaba con mujeres en público, algo mal visto en su época. Defendió a una mujer acusada de adulterio que estaba a punto de ser apedreada, diciendo: «Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, considerados traidores, y con personas consideradas impuras. Con cada uno de estos gestos, Jesús estaba diciendo al mundo: nadie está fuera del amor de Dios. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacía la tensión. Las autoridades religiosas comenzaron a verlo como una amenaza, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Jesús hablaba desde una autoridad interior, no desde títulos ni jerarquías. Esto lo hacía peligrosamente libre. Su entrada a Jerusalén, montado en un burro y recibido como rey por las multitudes, fue la gota que colmó el vaso. A los ojos de los poderosos, eso era una proclamación abierta de desafío. En los últimos días de su vida, Jesús vivió momentos de profunda humanidad. Sabía lo que venía, no era ingenuo. Durante la última cena con sus discípulos compartió el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y sangre, y les habló con un amor desgarrador. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, lloró, se arrodilló y pidió no tener que pasar por el dolor que sabía que le esperaba. Pero también aceptó su destino con una valentía silenciosa, confiando en que su sacrificio
no sería en vano. Fue traicionado por uno de los suyos, arrestado en la oscuridad, juzgado y formado injustado, humillado y condenado a morir en la cruz. La crucifixión no fue solo una ejecución, fue una humillación pública, un castigo reservado para los peores criminales. Pero incluso en ese momento, Jesús mostró una compasión sin límites. Mientras colgaba de la cruz, oró por quienes lo mataban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces murió de forma dolorosa, lenta, injusta. Muchos pensaron que todo había terminado, pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. No como admiro, la resurrección no fue solo un milagro espiritual, sino un mensaje eterno. La oscuridad nunca tiene la última palabra. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos, no para vengarse, sino para consolarlos y enviarles un mensaje de esperanza. Les dijo que llevaran su palabra al mundo entero, no como una imposición religiosa, sino como una propuesta de vida basada en el amor, la justicia y la fe. El legado de Jesús no se mide solo por su muerte y resurrección, se mide por su vida, por la forma en que vivió cada día, cada encuentro, cada palabra. Su historia no es solo una narración religiosa, es un llamado constante a la transformación personal y colectiva. Su mensaje sigue vivo porque responde a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hay esperanza más allá del sufrimiento? ¿Es posible el perdón? Jesús nunca escribió un libro, nunca lideró un ejército, nunca ocupó un cargo político. Y sin embargo, dividió la historia en dos. Su influencia ha cruzado siglos, culturas, idiomas. Su nombre inspira, consuela, provoca. Algunos lo aman, otros lo critican, pero nadie puede ignorarlo. Quizás lo más sorprendente de Jesús es que, a pesar de haber sido crucificado como un criminal, su imagen hoy representa la esperanza para millones. Porque su historia no es solo la de un hombre, es la de la humanidad buscando redención. Jesús no vino a fundar una religión, vino a mostrar un camino de amor radical, de entrega absoluta, de compasión incondicional. La historia jamás contada de Jesús no es la que se oculta, sino la que se olvida en medio de los rituales y las repeticiones vacías. Es la historia de un hombre profundamente humano, profundamente divino, que no vino a condenar, sino a salvar, que no vino a imponer, sino a invitar, que no vino a levantar templos, sino corazones. Hoy, más de 2000 años después, su voz sigue resonando, no desde tronos, sino desde el silencio del alma. No desde altares, sino desde el clamor de quienes buscan sentido, porque Jesús no está en el pasado. Jesús está en cada acto de amor, en cada gesto de perdón, en cada lucha por la justicia. Pero lo más asombroso no es solo lo que Jesús vivió hace más de 2000 años, sino cómo su presencia sigue viva hoy. No se trata de un simple recuerdo espiritual, sino de una energía que ha atravesado generaciones, culturas, idiomas y continentes. Su vida sembró una semilla que sigue germinando en millones de corazones que buscan respuestas más allá de lo material. La pregunta que muchas personas se hacen hoy no es si Jesús existió, sino que representa realmente para la humanidad moderna. En un mundo marcado por la confusión, el individualismo, el odio y la superficialidad, su mensaje de amor y entrega se vuelve más urgente que nunca. No es necesario ser religioso para sentir el poder transformador de sus palabras. Jesús hablaba de verdades eternas, de la dignidad humana, del valor del alma por encima del cuerpo, del perdón que libera, del amor que trasciende. Jesús hablaba del reino de Dios, pero no como un lugar físico, sino como una nueva forma de mirar el mundo. Decía que el reino estaba dentro de nosotros, en cada acto de bondad, en cada mano tendida, en cada lágrima compartida, en cada injusticia enfrentada. Eso es lo que lo hace tan revolucionario incluso hoy. No propuso construir templos de piedra, sino templos humanos, hechos de compasión y humildad. Su vida es una declaración de principios que aún interpela a poderosos y consuela a los débiles. Y si bien los evangelios nos han transmitido su historia con fidelidad, también debemos comprender que Jesús fue mucho más que lo que pudo escribirse. Las palabras apenas alcanzan para expresar la profundidad de su sabiduría, la intensidad de su mirada, la fuerza de su compasión. Cada persona que lo encontró cara a cara no volvió a ser la misma. Su sola presencia transformaba corazones. Era una luz que quemaba y sanaba al mismo tiempo. La historia jamás contada no es un secreto escondido, sino una dimensión más íntima de su humanidad. Jesús reían, lloraban, se cansaban, dudaban, amaba con una intensidad profunda. Y aun sabiendo que lo traicionarían, aun viendo la cruz venir desde lejos, no retrocedió. Esa es la parte que más conmueve en la decisión consciente de amar hasta el extremo, de dar la vida por amor, sin garantías de que su mensaje sobreviviera, sin certezas de que su sacrificio sería comprendido, pero con la fe absoluta en que el amor, tarde o temprano, vence. Y así,
Entre el dolor y la esperanza, Jesús escribió con su cuerpo una carta eterna dirigida al corazón de la humanidad. Una carta que sigue llegando a cada generación, en distintos idiomas, pero con el mismo mensaje: no estás solo, eres amado. Scopus de amar. Puedes comenzar de nuevo, puedes perdonar, puedes levantarte, porque Dios no está lejos, está aquí, entre nosotros, dentro de ti. Hoy, en un mundo que corre sin pausa, donde el ruido nos invade, donde el alma se cansa de tanto vacío, el mensaje de Jesús sigue siendo un refugio. Su historia nos recuerda que no es necesario tener poder para cambiar el mundo, que la verdadera fuerza nace del servicio, que la humildad no es debilidad, que el perdón no es cobardía, que el amor es la fuerza más poderosa que existe, aunque parezca invisible. Jesús no fundó una institución, fundó una revolución del espíritu, una revolución silenciosa que no necesita armas ni ejércitos, pero que es capaz de derrumbar muros de odio, prejuicio y miedo. Por eso incomodó tanto en su tiempo, porque hablaba de libertad interior, de romper cadenas que nadie ve. Y por eso sigue siendo incómodo hoy, porque aún cuestiona nuestras certezas, nuestra indiferencia, nuestra forma de vivir. El gran misterio de Jesús es que, a pesar de haber sido rechazado, asesinado y enterrado, resucitó no solo físicamente, sino en la memoria, en la conciencia, en la historia del mundo. Cada vez que alguien decide amar sin esperar nada, perdonar lo imperdonable, abrazar al rechazado, hablar por el que no tiene voz, ahí está Jesús en vivo, en presente, actuando a través de nosotros. Esa es su verdadera victoria, no una resurrección que impresiona, sino una vida que se multiplica. Porque Jesús no solo vino a salvarnos, vino a enseñarnos a vivir. Y quien realmente entiende su historia, no puede seguir siendo el mismo, porque no se trata solo de creer en Él, sino de seguirlo, de intentar vivir como Él vivió, con valentía, con ternura, con integridad, con enfoque. Por eso su historia no termina en la cruz, ni siquiera en la tumba vacía. La historia de Jesús continúa en cada ser humano que decide vivir con propósito, que busca la verdad, que se atreve a amar sin medida. Su historia está escrita en las lágrimas de quien se arrodilla a orar con fe, en el abrazo que consuela, en la voz que defiende al débil, en la esperanza que se niega a morir. Jesús no vino a alejar a las personas de la vida real. Todo lo contrario, nos mostró cómo vivirla con profundidad. Nos enseñó que cada encuentro es sagrado, que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, que cada persona es un milagro esperando ser descubierto. No vivió para ser adorado, sino para ser imitado. No vino para ser coronado, sino para servir. Y eso lo cambia todo. La historia jamás contada de Jesús no es un misterio prohibido, es una verdad que muchos han olvidado. Porque hablar de Jesús no es solo hablar de religión, es hablar de humanidad, de coraje, de sentido. Es recordar que el ser humano está hecho para amar, y que el amor verdadero siempre deja huella, a veces duele, a veces exige, pero siempre transforma. Hoy tú eres parte de esa historia. Tú también puedes ser ese discípulo que, como Pedro, cae y se levanta. Como María Magdalena, encuentra sentido donde antes había solo dolor. Como Tomás, duda, pero luego cree. Como el ladrón en la cruz, encuentra esperanza cuando todo parece perdido. Esa es la belleza del mensaje de Jesús, que nadie está excluido, que todos tenemos un lugar en su historia. Y si alguna vez sientes que no eres suficiente, que has fallado, que no hay salida, recuerda que Jesús caminó por los mismos senderos de angustia, y aún así, eligió amar, que fue herido, traicionado, negado, y aún así perdonó, que fue clavado en una cruz, y aún así resucitó. Esa es la esperanza que nos deja, no una vida sin dolor, sino un sentido más profundo en medio del dolor, no una perfección imposible, sino una transformación constante. Jesús no busca santos inalcanzables, busca corazones dispuestos a intentarlo una vez más, a creer en lo imposible, a vivir con pasión, como si cada día fuera una nueva oportunidad para hacer el bien. Esta es la historia jamás contada de Jesús, una historia que no se lee solo con los ojos, sino con el alma. Una historia que no termina al final de este video, sino que recién comienza dentro de ti.